Bueno, buenos días, bendiciones. Estamos en vivo. Son las 9:37 hora de Colombia, 10:37 hora de Estados Unidos. Les doy la bienvenida. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos. Estamos conectados a través de la plataforma de Facebook y le damos gracias primeramente a Dios por un día más que el Señor nos ha regalado, por su infinita misericordia. La palabra de Dios dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. La palabra de Dios dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, y en este día celebramos esa victoria, que las nuevas misericordias del Señor nos han alcanzado, que estamos aquí, que estamos cada día buscando la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor no dejará en vergüenza a los que buscan su rostro, que los que buscan su rostro no seremos avergonzados. Amén. Que al que lo busca lo va a encontrar al Señor. Al que toca, Él le abrirá la puerta y entramos y cenaremos con el Señor. Cenaremos, Él nos llenará de su palabra, de su presencia. Amén. Bueno, amados, les doy la bienvenida, los bendigo a cada persona ahí conectada, miembros nuevos que siempre están atentos ahí a la transmisión, los miembros nuevos, les doy la bienvenida. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos. Así que estamos siempre conectados ahí a través de esta plataforma de Facebook, Ministerio Sin Dios Nada Somos. Estamos los martes en vivo, 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9 de la mañana, hora de Colombia. Estamos en vivo, devocionales en vivo, todos los martes a las 10 de la mañana. También tenemos ayuno desde las 6 hasta las 12 del día, todos los martes. A los que se quieran conectar conmigo al ayuno, a los que se quieran unir y conectar a la transmisión por el Ministerio Sin Dios Nada Somos, los martes a las 10 de la mañana. Amén. Y estamos los jueves también, estudio bíblico, pero a veces tengo muchas responsabilidades, entonces a veces yo lo anuncio cuando lo voy a cambiar. Amén. Como lo anuncié hace 2 días. Bueno, vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios, muy agradecidos con el Señor, demasiado agradecidos, amados. Amados, más que pedirle al Señor, tenemos muchísimo que agradecerle al Señor, más que pedirle. Nosotros no somos merecedores de nada. Mucha gente piensa y ora y le pide a Dios una cosa y otra, pero ¿para qué? Para que el Señor pueda cumplir todo eso en nosotros, para que nuestras oraciones no queden frustradas y puedan ser contestadas. La palabra de Dios nos dice que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todo nos vendrá por añadidura. Así que, ¿cuál es la clave? Buscar primeramente su reino y su justicia, y dice que todo nos vendrá por añadidura. Amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Amamos, adoramos tu presencia, Padre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Dios infinitamente bueno, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes especial cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tu bien y tu misericordia, Padre, nos siguen todos los días de nuestra vida, Señor, como dice tu palabra, Señor, que en tu casa moraremos por largos días, Señor. Padre, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre. Tu palabra dice que contigo somos más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, gracias. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, te damos toda la adoración, reconociendo, como dice tu palabra, Señor, que toda buena dádiva y don perfecto descienden del Padre de las luces, que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Padre amado, Señor, gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, para con cada uno de nosotros, que tus pensamientos son de bien y no de mal, Señor, para al fin darnos una esperanza y un futuro glorioso, Señor. Te damos gracias, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Dios soberano y eterno, Padre. Gracias, Señor, por esa infinita misericordia hacia nosotros, hacia nuestros hijos, nuestras casas, por tu presencia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres nuestra dirección, porque tú nos corriges, porque tú nos disciplinas, porque tú
tú enderezas lo torcido, Señor, en nuestras vidas, porque tú nos enseñas el camino por donde debemos de andar, Padre. Gracias, porque aún, Señor, siendo malos, Señor, tú nos perdonas multitud de pecados, Señor, cuando nosotros venimos a ti con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, confesando nuestros pecados, Señor. Tú no desprecias al que confiesa, al que reconoce sus faltas, al que confiesa sus pecados, al que confiesa que ciertamente ha pecado contra ti, contra el cielo, y que ha hecho lo malo delante de ti, y que aún sabiendo hacer lo bueno ha hecho lo malo y se nos es contado como pecado. Padre, gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, muy agradecidos contigo, Padre. Más que pedirte, Señor, es ese agradecimiento, es esa gratitud, Padre amado, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y te reconocemos, Señor, como nuestro único Salvador, Padre amado, como nuestro único Señor y suficiente Salvador, Padre amado. Gracias, gracias, Señor, porque en este día nuestros ojos se han abierto por tu infinita misericordia, Padre. Tu palabra dice que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y que en tu casa moraremos por largos días, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú guiándonos y direccionándonos en este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo las mentes de cada persona conectada. Llénalos de tu conocimiento, Padre. Derriba fortalezas mentales, argumentos, Señor. Padre, porque, amados, les voy a decir una cosa de parte del Señor. Mucha gente está llena de conocimiento, pero no conocimiento de la palabra de Dios. Para conocer y entrar a las profundidades de la palabra de Dios se necesita guía del Espíritu Santo. Sin la guía del Espíritu Santo no hay revelación. Y muchas personas leen la Biblia a través de su conocimiento humano y la interpretan a través del conocimiento humano y la acomodan al conocimiento humano. Pero así no se lee la Biblia, así no se estudia la palabra de Dios, así no se profundiza la palabra de Dios, así no se entiende la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee, se estudia, pero con la dirección del Espíritu Santo. Con la dirección del Espíritu Santo viene revelación, revelación de parte de Dios, sabiduría de parte de Dios, no conocimiento del hombre. Por eso muchas personas están argumentando con otras personas. Cuando las personas dicen la verdad es porque tienen esa intimidad con el Señor, es porque han recibido revelación a través de la palabra, es porque son guiados, enseñados y direccionados por el Espíritu Santo. Pero vienen los que están llenos de conocimiento humano, los que están llenos de teología, los que están llenos de falsas profecías, los que están llenos de doctrinas falsas, doctrinas erróneas, y vienen a tratar de argumentar con la revelación de Dios, con lo que Dios le revela a sus siervos. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo revelación, que derribe todo argumento de nuestra mente, que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nosotros no podemos argumentar la palabra de Dios, pero sí enseñarla, sí corregirla a otros con la verdad. Porque una vez que de tu boca salga la verdad de lo que te ha enseñado Dios, Dios va a respaldar esa verdad. Cuando es conocimiento de hombre, sabiduría, teología de hombre, cuando es argumentos de hombre, el conocimiento del hombre, Dios no va a respaldar. ¿Por qué? Porque esa persona no fue guiada por el Espíritu Santo, sino por su conocimiento humano y por su propia opinión humana. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias. Nos disponemos en esta hora a escuchar tu palabra. Danos un espíritu enseñable, Espíritu Santo. Abre los corazones de los que están conectados. Abre la mente, el entendimiento. Derriba toda obra de las tinieblas. Derriba toda obra de la carne y derriba argumentos, fortalezas mentales que se quieran levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Estudiamos en esta hora la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le decimos: Espíritu Santo, toma el control en esta hora. Vamos a la palabra. Este estudio bíblico
Lo he titulado El día se acerca. El día se acerca y debemos entrar el arca del pacto a nuestra casa. El día se acerca, debemos entrar el acta del pacto, el arca, perdón, del pacto de Dios a nuestras casas. Así que vamos a la palabra, vamos a ir a 2 de Samuel 6, del 10 al 19. 2 de Samuel del 6, capítulo 6, versículo del 10 al 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 6? A ver, yo me comparto aquí en vivo por el otro ministerio. Denme un segundo, por favor. Así que, bueno. Ok. La palabra de Dios dice en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 10 al 19. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca al Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. ¿Cuál era el arca del pacto? El arca representaba la presencia de Dios. Era lo más sagrado, lo más sagrado, lo más limpio, lo más puro. Y todo el que la entrara a esa casa tenía que estar limpia, esa casa tenía que estar purificada para que entrara la presencia del Señor, que es el arca del pacto. Amén. El día está cerca, amados, está muy cerca el día del Señor Jesucristo, el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, así como Él lo ha prometido. Y nosotros debemos entrar el arca del pacto, que significa entrar la presencia de Dios, la gloria de Dios a nuestras casas. Somos responsables de eso, porque eso depende la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestra descendencia, la salvación de nuestros cónyuges, la salvación de nuestros hermanos, sobrinos, cuñadas. Tenemos que ser intercesores, orar los unos por los otros, clamar por misericordia a Dios por cada un miembro de nuestra familia. Amén. Y dice ahí en el 10, 2 de Samuel 6:10, por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Mire, aquí hacemos un paréntesis y paramos porque dice que el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom. En nosotros está la responsabilidad de que la presencia de Dios esté de continuo en nuestra casa, que ese arca del pacto esté en nuestras casas, que es el arca de la salvación. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Quiere decir que si nosotros traemos la presencia de Dios a nuestras casas. Mire, Obed-Edom, no solamente Obed-Edom fue bendecido, dice que todos los de su casa, amén, porque él fue un hombre inteligente. Porque nosotros tenemos que ser inteligentes y saber que si nosotros estamos levantando altar constantemente en nuestra casa, altar de adoración al Señor, y que solamente adoramos a un solo Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, amados. Vamos a recibir muchas cosas por la fidelidad de nosotros hacia Dios, porque el Señor es fiel con los que le son fiel. La palabra de Dios dice que el Señor hace diferencia entre el justo y el impío. El Señor hace diferencia entre los que son justos. Y no es porque nosotros seamos unos santos, sino porque justo significa el que sigue la verdad de Dios.
Justo significa el que busca la presencia de Dios para que Dios nos lave cada día de nuestras maldades, de nuestros pecados y nuestros delitos. Justo significa el que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, que constantemente está buscando la presencia de Dios, esa llenura, que el Señor nos lave y nos santifique cada día. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Amados, aquí está mi ministerio fundado en mi casa. No tengo iglesia, mi ministerio está aquí por Facebook. También tengo otros grupos que manejo también. Pero no necesitamos un edificio para formar un ministerio que Dios nos entrega. Pero yo decidí un día entrar el arca a la casa de Dios. Entrar el arca a esta casa y establecer el reino de Dios en esta casa. Por lo tanto, esta es casa de oración, casa de adoración. Esta es casa de evangelistas, de adoradores, de profetas, de reyes y sacerdotes. Y aquí está el arca del pacto. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Constantemente la estoy buscando. Constantemente la atmósfera de Dios se esparce en esta casa. Porque constantemente mis rodillas están en el piso adorando al Señor. Buscando la presencia del Señor. Trayendo esa madera y encendiendo el fuego del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre mi casa, sobre mi esposo, el sacerdote de esta casa, sobre mis hijos, amados. Y el Señor es tan fiel que dice que el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. El Señor, cuando yo decidí entrar el arca, aquí el arca del pacto del Señor, el Señor entró, su presencia entró con el arca del pacto y la presencia del Señor se ha esparcido por todos los lugares de mi casa. La presencia del Señor está en mis hijos. He visto ese cambio en mis hijos. El Señor me ha entregado llamados, me ha mostrado cuáles son los llamados para mis hijos, cuáles son sus asignaciones, cuáles son sus propósitos. Y en nosotros como padres está en cuidar, en custodiar como vigilantes esos llamados, esos propósitos, esas asignaciones de nuestros hijos. Amén. Eso es lo que hago constantemente, rodear a mis hijos en oración, declarar la palabra del Señor sobre mis hijos, y el Señor es fiel con todos los de nuestra casa, no solamente con nosotros. La presencia del Señor, el arca del pacto del Señor, así como entró a la casa de Obed-edom, puede entrar a tu casa. En ti está mantener ese altar encendido, ese altar de adoración. En ti está mantener esas rodillas en el piso, clamando al Señor, buscando el rostro del Señor, buscando la presencia del Señor, porque eso va desatando la atmósfera de Dios, desatando la gloria y la presencia de Dios en nuestras casas, y todos los que viven en nuestra casa serán llenos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que la gloria postrera de nuestras casas será mayor que la primera, amados. El Señor es fiel. El Señor sabe quién lo busca de corazón. El Señor sabe quién se quiere apartar del mal camino para vivir y caminar con Él, haciendo su voluntad. El arca del pacto se queda en una casa cuando esa persona está sujeta a la voluntad de Dios, cuando nosotros somos responsables de cuidar lo que entra a nuestra casa, de no contaminarla con dioses paganos, con ídolos, con estatuas, con imágenes. Todo el Señor lo llama idolatría, y la idolatría el Señor la detesta, la aborrece, porque la idolatría, la gente se centra en algo que no es real. Pero porque Dios está vivo, y dice la palabra de Dios que busquemos el rostro del Señor, lo busquemos a Él constantemente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Amén.
Y seguimos ahí en la palabra, segunda de Samuel 6:12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom. Mire que dice: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom. No dice, mire la diferencia, ha bendecido a Obed-Edom. No, la palabra de Dios no dice ha bendecido solo a Obed-Edom, no. Dice, entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa, o sea, todos los que habitan en la casa, sean hijos, esposo, nietos, sobrinos, tías, tíos, primas, primos, abuelas, los que vivan, los miembros de esa casa donde está el arca del pacto de Dios. Ahí donde nosotros hemos hecho un pacto con Dios, un pacto de adorarlo al Señor, solamente a Él. Un pacto solamente con el Dios verdadero y eterno, Jehová de los ejércitos, el dueño de todo, el creador de la tierra, los cielos y de todo el universo, el único Dios sublime, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Y dice, entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom. Mire la fidelidad tan grande del Señor. Cuando hay alguien constantemente buscando el rostro del Señor, buscando la presencia, y que ha entrado el arca del pacto a esa casa, y si esa casa está bien cuidada. Por eso yo le digo a mis hijos, cuando me dicen que me van a traer, que yo soy muy celosa, ¿quién entró a mi casa? Porque esta es la casa del Señor. Porque esta casa yo he pagado el precio para que esté la presencia del Señor, para que esté la atmósfera del Señor, para que esté el arca del pacto. Y eso es lo que el Señor quiere. Que no vivamos bajo la corriente de este mundo, que no vivamos imitando las malas costumbres de las personas, sino que busquemos el rostro del Señor para que Él nos pueda enseñar lo bueno y lo malo, para que nos pueda mostrar lo que le agrada a Él y lo que no le agrada a Él. Hay cristianos que no se preocupan por agradar a Dios, no examinan su corazón constantemente, no cuidan su testimonio, no cuidan su intimidad con Dios, no cuidan la oración con Dios, no buscan el rostro de Dios continuamente, no cuidan lo que entra a su casa, amados. Todo lo que entra a nuestra casa, lo que no es de Dios, contamina, amados. Cuando mis hijos me dicen, voy a traer amigos, ¿qué hace tu amigo? ¿Quiénes son los papás de tu amigo? ¿Cómo se comporta tu amigo en la escuela? Ay, mamá, es que tal cosa. Le digo, no, esta es la casa de Dios. Le dije a mi hijo este fin de semana, mi hijo está en la escuela militar, mi hijo está en el internado militar, él vive ahí. Y los viernes lo recogemos todos los fines de semana para traerlo aquí a nuestra casa. Y este fin de semana quería traer a un joven y no me agrada. Hay algo en ese joven que no me agrada. No me agrada, hay algo en ese joven. Y veo una influencia en él muy negativa en ese joven. Y me quería traer a este joven y le dije no. ¿Por qué? Porque necesito tiempo para que el Señor me muestre. Yo no voy a entrar a mi casa, a cualquiera, porque hay muchos entran a las casas de uno practicando la brujería, practicando la hechicería, practicando las cosas que Dios aborrece, practicando la maldad, ensuciándose sus manos de sangre y entran a nuestra casa. Y esta casa es sagrada, es la casa del Señor y yo la cuido, yo soy celosa de esas cosas. Amén, porque aquí está el arca del pacto del Señor. Amén. Entonces, cuando mi hijo me dijo, es que yo quiero traer a mi amigo, le dije, no. Vamos a estar muy ocupados. Así me da tiempo de meterme en oración, en ayuno, para que el Señor me muestre, porque eso es lo que trae el discernimiento. El Señor muestra el corazón de las personas, qué tanta maldad hay en el corazón de las personas, así como nos muestra nuestro corazón también. El Señor nos revela lo profundo, lo que está escondido dentro de nosotros y lo que está escondido dentro de nuestros hijos, nuestras casas
y también de las personas, pero no para que juzguemos, sino para que oremos, para que intercedamos por esas personas. Amén. Seguimos ahí en la palabra. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David lanzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Amados, esto me impactó, esta historia de Obed-edom, cuando Dios entró en el arca, cuando el arca del pacto, la presencia de Dios, la gloria de Dios entró a la casa de Obed-edom. Y dice que al entrar el arca del pacto significa entrar la presencia de Dios a nuestras casas. Entrar la gloria de Dios a nuestras casas. Como el Señor la entró a la casa de Obed-edom, nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor cada día. Obed-edom era un hombre de fe, un hombre que honraba a Dios. Y Dios habita en una casa donde lo honran, en una casa donde lo adoran, en una casa donde lo buscan y lo invocan su nombre constantemente. Mire que nos explica cómo se entra el arca. El arca se entra cuando hay una oración diaria, constante. El arca entra y se queda en esa casa porque es la gloria de Dios. Porque nosotros provocamos la gloria de Dios a través de nuestra oración, a través de nuestra insistencia. A Dios no se le ora cada semana. A Él no se le busca cada mes, cada año. A Dios no se le busca cuando tenemos un problema, porque la gente piensa que Dios es bombero y que les tiene que apagar ese fuego. Para eso existen los bomberos, para que ustedes los llamen a la línea 911. Pero Dios no es un Dios de apagar incendios y que lo busquen por conveniencia, no. La presencia de Dios y la gloria de Dios se queda en una casa cuando un corazón está sometido a Dios. Cuando hay una persona entendida en la palabra de Dios y entendida de que la presencia de Dios nos trae plenitud de gozo. Amén. El arca entró a la casa de Obed-edom y se quedó en esa casa, porque el Señor se queda en una casa donde lo adoran. En una casa donde se busca su rostro constantemente. En una casa donde se reconoce que Él es solamente el Dios soberano, el creador de todo, y que Él nos creó con un solo propósito. Él no nos creó para que nosotros fuéramos grandes abogados, futbolistas, grandes tenistas, golfistas. Él no nos creó para que nosotros fuéramos grandes banqueros, empresarios, no, o famosos o actores. Él nos creó, dice en la Biblia, con un solo propósito, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo adoremos, que lo busquemos constantemente, que nosotros reconozcamos que sin Él nada somos, que separados de Él no somos nada, amados. Separados de Dios no somos nada, somos un fracaso ambulante. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. El arca significa la presencia y el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿A ustedes no les ha pasado, amados, que cuando ustedes oran por su casa, por las necesidades de sus casas, de sus hijos, cuando oran por las necesidades de sus cónyuges, por las necesidades de otros, el Señor les responde? Y ustedes no han experimentado la presencia del Señor respaldando 100% lo que tú predicas, lo que tú oras, lo que tú le pides al Señor. Ese es el arca del Señor, el arca del pacto que está en tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor ha hallado gracia en ti. ¿Por qué? Porque tú lo buscas de corazón. La palabra de Dios dice: cercano está Jehová a los que le buscan de verdad, a los que le buscan de corazón. Y dice que a los que buscaron el rostro del Señor no fueron avergonzados. Quiere decir
que no es en vano nuestra oración, nuestra existencia, nuestra búsqueda constantemente en el Señor, buscar el rostro del Señor constantemente, apartar nuestra mirada de ídolos, de anatemas, no entrar anatemas a nuestra casa. Anatemas es cuando adoramos nosotros algo, cuando nosotros idolatramos algo que no sea el nombre del Señor, un cuadro, una imagen, una foto, una figura, una estatua, amados. No, el Señor es celoso con eso y el Señor dice que esas cosas no tienen ojos. El Señor dice que lo adoremos solo a Él. Que esas cosas no tienen ojos ni nos ven, y que no tienen oídos y no nos ven, no tienen ojos, no nos ven, no tienen oídos y no nos escuchan. En cambio, el Señor sí tiene ojos y nos ve, tiene oídos y nos escucha. La palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová nos oye. Sí tiene oídos el Señor. El Señor está vivo. Tenemos que buscar el rostro del Señor en oración, no buscar una imagen. Ay, Señor de los milagros, por favor, haz la obra en mí, hazme el milagrito, por favor, te lo prometo. No le prometas nada a Dios. No le prometas, no hagas votos con Dios, con Dios falsos, algo que tú no vas a cumplir. Busquemos el rostro del Señor en oración, en oración, en oración. Amén. Esa imagen no te va a contestar. Esa figura, esa estatua no te va a contestar porque no está viva. Es solo un objeto y los objetos no hablan, amados. A no ser que estén embrujados y se muevan, o estén hechizados y se muevan, o estén objetos bajo maldición, bajo brujería, hechicería, satanismo, santería. Pero eso no nos hace los milagros. El que hace el milagro el que es sobrenatural se llama Dios, Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios entra a un corazón, a una casa, entra el arca del pacto, a un corazón, a una casa donde hay un lugar de adoración, porque el Señor ama la adoración, porque Él nos creó para adorarle. Y el Señor está en medio de la alabanza, en medio de la adoración está el Señor. En medio de un corazón contrito, de humillado, en medio de un corazón ahí rendido, en el piso de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Hay mucha gente que le rinde mucha pleitesía a famosos y los siguen y quieren ser populares con ellos y quieren llamar la atención. Amados, nosotros los cristianos tenemos que llamar la atención es de Dios. Hay una publicación que yo compartí en el día de ayer, a ver si la encuentro por aquí en mi ministerio, aquí en mi muro, a ver si la encuentro por aquí. Hay una publicación que me gustó mucho y me impactó muchísimo. Dice, a ver. Ok. Ayer yo publiqué en mi muro, en el ministerio Sin Dios Nada Somos. Hay un pastor muy reconocido aquí, un gran evangelista, un gran pastor, pero él ya falleció hace aproximadamente 4 o 5 años. Billy Graham, que muchos lo conocen, muchos lo han escuchado. Billy Graham, un gran hombre de Dios, un siervo fiel al Señor, un hombre que ganó multitudes para el Señor Jesucristo. Ganó muchas almas para el Señor Jesucristo y dejó un legado muy grande en este país, porque él es de aquí de Estados Unidos, pero también dejó un legado muy grande alrededor del mundo, que lo siguieron a él. Y él dijo, éxito y fama no es ser conocido. Éxito no es ser conocido, es oír a Jesús, que nos diga al final, cuando ya partamos de este mundo, que nos diga al final, yo te conocí. Esto es bien tremendo. Esto es bien fuerte y poderoso a la misma vez. Éxito no es ser conocido.
El éxito y la fama no es ser conocidos o ser populares o ser el más rico o el que más propiedades posees. Éxito no es ser conocido, es oír a de Jesús decir al final. Cuando Dios nos llame a su presencia, al primero que vamos a ver es al Señor Jesucristo para ser juzgados por lo que hayamos hecho en esta tierra. Y dice, éxito no es ser conocido, es oír a Jesús decir al final, yo te conozco, Rubonilla, yo te conocí, todos los que están ahí conectados, yo te conocí, Mayira. Ustedes buscaban mi rostro, ustedes tenían intimidad conmigo. Ustedes se apartaron del mal para estar en mi camino, para agradarme a mí, se esforzaron por servirme a mí. Buscaban mi rostro constantemente, anhelaban mi presencia constantemente y constantemente estaban ahí de rodillas arrepentidos. ¿Y sabes cuál es el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados? Es cuando nos apartamos del pecado, de ese pecado que le hemos confesado a Dios y no lo volvemos a practicar. Porque el Señor dice en Apocalipsis que un día cuando estemos en la presencia de Dios, le vamos a decir cuando vamos a ser juzgados, ay Señor, en tu nombre, yo, tu sierva Mayira, tu sierva Rubonilla, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre libertamos a los cautivos, a los endemoniados, en tu nombre ganamos almas para ti. Y el Señor va a decir, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco porque no tuvieron una relación conmigo, no tuvieron intimidad conmigo. No el arca del pacto. La presencia mía nunca estuvo en su casa, nunca cuidaron su casa, nunca la limpiaron, nunca se preocuparon por levantar altar de adoración en sus casas. No los conozco. No importa lo que hayamos hecho, la palabra de Dios dice que por obras no nos vamos a salvar. Es que yo hice 100 mercados a los viejitos, los llevaba cada semana. Yo les daba de comer a los hambrientos, a los necesitados, yo vestía a los que estaban desnudos, yo construí edificios, apartamentos. Eso está muy bien, eso está muy bien. El Señor no dice que no lo hagamos, está muy bien. Pero el Señor dice que por obras no vamos a ser salvos para que nadie se gloríe y se vuelva como pavo real. Ay, no, ya me gané el cielo porque hice 100 casas, porque alimenté al enfermo, porque levanté a la viuda, porque le doy dando al huérfano. Ay, no, dice el Señor, no es por obras que nos vamos a salvar para que nadie se gloríe, para que nadie se vuelva, se infle como pavo real. Ay, no, yo me voy a salvar. Ay, no, es súper ungido. No, dice el Señor que no es por obras que nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar por tener una relación con el Señor Jesucristo, por valorar lo que Él hizo en la cruz. Y por no poner eso como basura. Y por no dejar a Dios en segundo. Como de sobra. Como segundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si yo de pronto necesito de Dios, lo busco. No. El primer mandamiento es: Dios está cansado de esa gente idólatra. Dios está cansado de los falsos. Dios sabe quién lo busca de corazón. Dios sabe quién es una persona de oración. Y Dios respalda la oración. Dios respalda la adoración. Dios te respalda cuando Él te conoce. Él no respalda al que no conoce. ¿Por qué? Porque dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y que dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas. Amados, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. De qué muladar, de qué basurero, de qué chiquero de marranos que no daban nada por nosotros.
Todos nos señalaban, todos nos condenaban, todos decían, ahí va la prostituta, ahí va el narcotraficante, ahí va el asesino, ahí va el alcohólico, ahí va el drogadicto. No, pero el Señor no nos señala, dice que Él no nos tiene para condenación, sino para vida eterna. Pero dice que el Señor no ha venido, el Señor Jesucristo, a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero nosotros tenemos que humillarnos al Señor porque nosotros hemos sido muy malos y perversos con el Señor. Hemos sido muy malos y perversos con el Señor. Nosotros no hemos valorado ese sacrificio tan grande en la cruz que hizo el Señor Jesucristo. Cada año, Semana Santa, eso es un show, eso es un show. La gente deja de comer, la gente deja de comer carne y la gente se pone a comer pescado y la gente piensa que va a ser purificado, que va a ser lavado, santificado a través de esas doctrinas de hombres inventadas por hombres. Dice que Dios no está pidiendo sacrificios sin alabanza y adoración. No son sacrificios. Amén. Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Pero dice que a los orgullosos, que a los altivos, que a los arrogantes, Él los mira de lejos. Amén. A los vanidosos, a los envidiosos. Él los mira de lejos porque no tienen nada en común con Él. Porque están en tinieblas esas personas. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo se le van a ver los frutos. Esa persona va a dar un cambio y las otras personas, aunque no son cristianas, van a empezar a ver ese cambio. Y dice, por causa de mi nombre, dice el Señor, por causa de mi nombre, muchos te buscarán. Hay gente que yo no conozco, amados. Pero hay gente que ha venido a mí y me ha dicho, Pastora Mayra, ore por mí. Y gente que yo no conozco y me cuenta sus problemas. Pastora Mayra, deme un consejo, ore por mí. Gente que nunca lo he visto en mi vida. Pero dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Que seamos unas personas de frutos. Que seamos un canal de bendición, una piedra de tropiezo, ni una piedra de maldición para otros. Amén. La presencia de Dios entra a un corazón, entra a una casa, a un lugar donde hay adoración, donde hay presencia del Señor, donde hay búsqueda constante, donde hay oración, donde hay altares levantados en el nombre del Señor. Por eso cada día tenemos que orar correctamente y decirle, Señor, yo establezco tu reino. Donde vayamos establezcamos el reino de Dios. Sembremos la semilla. Yo establezco tu reino. Voy al baño, establezco tu reino aquí. Voy al patio, establezco tu reino de justicia, tu reino de salvación, de sanidad, de liberación. Establezco el reino de Dios en este lugar. Donde vayamos, que en mi casa hay altares levantados por todas partes, porque yo los he usado a muchos lugares para predicar, muchos lugares de mi casa para orar, para adorar al Señor. Amén. Hoy es el día de traer la presencia, entrar la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros entramos a un lugar, yo he entrado a muchos lugares, pero hay lugares que me desesperan, que me asfixian, que digo, ese no es el ambiente mío, ese no es el ambiente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona de fruto, de oración, cuando tú estás bajo el arca del pacto, se siente en otros lugares. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros donde nosotros vayamos. Y nos empieza a inquietar el Espíritu Santo. Este lugar no les pertenece a ustedes. Este lugar no es de ustedes. Pero ahí donde nosotros no sentimos paz, ahí tenemos que establecer el reino de Dios. Yo he ido a algunos lugares y no me gusta el ambiente, no me gusta, me quiero ir, no me gusta la presencia, no me gusta la atmósfera, porque no es la atmósfera de Dios. Y se huele, se siente una atmósfera pesada, no se siente paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pero también he ido a otros lugares donde hay una paz que no quiero salir de ahí. ¿Por qué? Porque digo, aquí está la presencia de Dios. Aquí está esa cobertura del Señor. Aquí está la unción del Espíritu Santo. Aquí está el olor fragante del Señor. Aquí está la atmósfera del Señor. Un lugar donde hay adoración, donde hay un altar constante levantado, es constante en oración, el arca.
se queda ahí. El arca del Señor, que es la presencia, que es la gloria del Señor a plenitud. El arca representa la santidad de Dios. Y ese arca debía tratarse con especial cuidado, con reverencia a su presencia. Nosotros tenemos que cuidar nuestras casas, hacerla reverente a la presencia de Dios, sensitivos a la presencia de Dios. Amén. Debemos de cuidar la unción del Espíritu Santo en nuestras casas, la atmósfera del Señor en nuestras casas. Debemos tener mucho cuidado a quién entramos. ¿A quién entramos a nuestra casa? No se puede entrar a cualquiera, hermanos, porque hay gente que está llena de maldad. Hay gente que está llena de maldad y de envidia. Y van a tu casa a mirar lo que tú tienes, a maldecir tu casa, a lanzar su veneno de aspi sobre las casas. Amén. Por eso es muy importante tener tu casa consagrada a Dios y no consagrada a los demonios. Y no servirle a dos señores y no servirle a los Baales, que son los dioses paganos. Los demonios, los espíritus inmundos, los que adoran espíritus, los que adoran que el alma de mi abuela, que el alma de mi abuelo que me escucha. Los muertos no hablan, los muertos no escuchan. Una vez que una persona se parta de este mundo, un muerto no vuelve a hablar, no escucha. El único espíritu que escucha es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Él es el que nos da vida. Él es el que sopla vida en nosotros. En el arca, Obed-edom cuidó muy bien el arca cuando estuvo en la casa de él. Y él volvió de ese lugar un lugar santo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, tenemos que ser muy celosos. Lo que traemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros practicamos o decimos en nuestras casas. Amén. Apartarnos del mal para meternos en santidad con el Señor. Debemos cuidar la presencia del Señor en nuestras casas con reverencia. Con reverencia, sabiendo que ahí está la presencia de Dios y tenemos que cuidarlo. Cuando aprendemos a orar y humillarnos, a sujetarnos a Dios con obediencia y hacer la voluntad de Dios. Escuche, cuando nosotros aprendemos a orar bien, es humillarnos a la presencia de Dios. Es pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos enseñe a orar como conviene. Que no hagamos unas oraciones repetitivas. El Señor no le gustan las oraciones repetitivas, sino las oraciones que salgan del corazón, de la profundidad del corazón. No como los rezos. El Señor no le gustan los rezos. Los rezos es repetidera. Los rezos significa repetir lo mismo como loros mojados, y el Señor no está sordo para estarle repitiendo lo mismo. La Ave María, la Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, 50, 100 veces el rosario, el Señor no está sordo para estarle repitiendo. El Señor dice: yo quiero oración, y oración es intimidad con Él. La oración sale del corazón. La oración no se busca por ahí en una imagen, no se busca por ahí en un librito para repetir y repetir lo mismo. Dios quiere escuchar oraciones originales que salgan de corazones contritos, humillados, corazones arrepentidos. Cuando aprendemos a orar, a humillarnos, a sujetarnos a Dios con obediencia y a hacer la voluntad de Dios, pues simplemente nos estamos alineando con la voluntad de Dios. Y obvio que su presencia, su respaldo, el respaldo de Dios a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hijos, el respaldo de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, siempre estará con nosotros, siempre estará con nosotros. Dios solo entra a su arca, Dios entra a su arca, a una casa donde está la presencia de Él, a una persona que le sirva de verdad, a una persona que lo busque de corazón. A Dios, ¿sabes cómo agradamos a Dios? Obedeciéndole, haciendo la voluntad.
no nuestra voluntad, no complaciendo los deseos, los placeres de nuestra carne. Esta carne es débil. Esta carne es débil, pero el espíritu no. La carne es débil y la carne nos hace pecar. ¿Por qué? Porque no sujetamos esta carne, la parte humana, no la sujetamos a lo espiritual, que es la presencia de Dios. Amén. Por eso muchas personas son débiles y caen en tentación. La palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Eso es nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué significa concupiscencia? Nuestra propia maldad y pecados que hay dentro de nosotros. Amén. Es la parte de maldad, la parte perversa que hay dentro de nosotros. Esas son nuestras propias concupiscencias. A Dios le agrada una persona que le obedezca, que haga completamente su voluntad. Por medio de obedecer a Dios y hacer la voluntad del Señor es que viene la santidad a nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver el rostro del Señor si no nos apartamos de nuestras maldades y de lo que no le agrada a Dios. Ninguna adición trae un final feliz, amados. Ninguna adición trae un final feliz. Al que es adicto a la pornografía, al final va a hacer locuras por complacer su mente perversa y enferma. Va a hacer locuras hasta el borde de violar su propia mamá, sus propios hijos. Locuras. Los homosexuales, las lesbianas se sienten solas. Muchas de las personas que son homosexuales o lesbianas han sido abusados cuando eran niños. Han sido acosados sexualmente. Y se sienten solos y fueron creando ese patrón de que nadie los aceptaba y que ellos tenían que buscar su propia identidad. Amados, la palabra de Dios dice que nuestra verdadera identidad está en el Señor Jesucristo. Que nuestra verdadera identidad, Dios nos creó, inspirado en Él, en sus propias manos, nos creó con sus propias manos. Y dice que nuestro embrión vieron los ojos del Señor cuando estábamos creciendo en el vientre de nuestra madre, cuando éramos embrión. Ese embrión abrió los ojos y vio el rostro del Señor, como nos dicen Salmos. Hay mucha gente que está buscando su verdadera identidad, pero la palabra de Dios dice que nuestro verdadero diseño está en Dios. Nuestra verdadera identidad está en Dios, nuestra verdadera plenitud, nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera paz, nuestra verdadera sanidad, liberación, gozo, fortaleza, esperanza está en Dios. No está en el hombre, no está en lo que nosotros hagamos, adoremos. Estás en la presencia de Dios. Amén. Estás en el nombre del Señor. ¿Cuál fue el secreto de Obed-Edom? El secreto de Obed-Edom, él convirtió su casa, escuchen, Obed-Edom convirtió su casa en un glorioso altar de adoración a Dios. Y Dios quiso estar ahí desatando su poder y su gloria en la casa de Obed-Edom. El Señor desató su prosperidad en la casa de Obed-Edom. Y eso es lo que hace el Señor en las casas donde está la presencia de Dios constantemente. Provocamos que Dios entre su arca, el arca del pacto, a nuestras casas y esa arca se quede ahí, que es la presencia, que es el trono del Señor. Amén. El Señor desató su poder y su gloria en la casa de Obed-Edom. Y eso es lo que quiere el Señor, que le entendamos lo que el Señor nos quiere, nos está enseñando en esta hora para poder entrar el arca a nuestras casas. Tiene que haber altares de adoración en esas casas. Tiene que haber adoración a un solo Dios, que es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el creador de todo, de la tierra y el cielo y el dueño de todo el universo, el que está sentado en el trono, rodeado de gloria y majestad.
Ahí el que está sentado en el trono es el único Dios santo y todopoderoso, el que es 3 veces santo, santo, santo. El Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el gran yo soy, el principio. Dios es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Amén. Él desató prosperidad en la casa de Obed-edom. Y el plan que tiene nuestro Padre Dios es prosperarnos, tanto espiritualmente como financieramente, y traer prosperidad de salud, pero primeramente prosperidad espiritual, llenarnos de la riqueza de su gloria, llenarnos de la riqueza de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que el Señor nos traerá, yo les traeré abundancia de medicina y paz, y los sanaré sus tierras, o sea, sus casas. Amén. Sanaré, yo enderezaré lo torcido que hay en ustedes, yo enderezaré, quebrantaré puertas y cerrojos de bronce haré pedazos, yo traeré orden a sus casas, yo enderezaré lo torcido en sus hijos, yo los ordenaré a sus hijos, yo los enseñaré, porque la palabra de Dios dice que el Señor enseñará a nuestros hijos y que la paz del Señor la multiplicará en nuestros hijos, amados, y nosotros verdaderamente amamos a nuestros hijos, como decimos, y queremos lo mejor para nuestros hijos es traer la presencia de Dios a nuestras casas. Entiendan que separados de Dios nada podemos hacer, dice el Señor en su palabra. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es una finca, no es un carro, no es una beca, no son propiedades, es la palabra de Dios que es viva y es eficaz, aleluya. Hace 3 días yo no lo sabía, pero ayer me levanto por la mañana a las 6:30, reviso mi celular y tenía un mensaje de una señora de mi iglesia y por Messenger, y reviso, y esa señora me decía, me hablaba cosas tan maravillosas de mi niño de 10 años que está en la escuela. Y me decía, Mayira, Harrison es mi esposo, ustedes han hecho un trabajo maravilloso con Endro. Y porque Endro está en la misma clase del nieto de la señora que me envió el mensaje. Y me decía, mire que hubo, las escuelas tienen cada rato, no sé cada cuánto tienen las escuelas como una preparación en caso de que se entre un asesino en serie, de que haya un incendio. Las escuelas aquí, no sé cómo sea en Colombia, pero las escuelas aquí se preparan y hacen como una preparación. ¿Cómo reaccionarían los niños ante una persona disparando, un francotirador, ante un incendio, ante una catástrofe en las escuelas? Entonces, no les avisaron a los niños, no les avisaron a los padres. Y hace 2 días tuvieron una preparación y prendieron las sirenas en la escuela, de las sirenas de que se había entrado alguien a disparar a las escuelas, pero era como una prueba, un ensayo. Mi hijo no sabía, nadie sabía, los niños no sabían. Y esa señora me dice en el mensaje de que, Mayira, tú y Harrison han hecho un trabajo maravilloso en Endro. Porque cuando se dispararon esas alarmas que había un francotirador, estaba adentro de la escuela, Endro se puso a orar. Y Endro se puso a orar y le dijo a todos que orara. Mi niño de 10 años se puso a orar y todos lo siguieron. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son portadores de la presencia, de la gloria de Dios, porque nosotros los padres les hemos enseñado, los hemos instruido en el camino de Dios, les hemos entrado el temor del Señor, el temor de Dios a los corazones de nuestros hijos. Si nosotros los amamos de verdad, la mejor herencia que les podemos dejar es la palabra de Dios. Mire cómo fue la defensa, la reacción de Endro. Empezaron a orar, a clamar al Señor. Esa fue la arma de Endro, la oración, como dice la palabra, amados. Eso para mí fue decir, Señor, no es en vano que yo ore por mis hijos. No es en vano, Señor. Tu arca está aquí como la entraste a la casa de Obed-edom. Vamos a orar para que el Señor entre. El arca del pacto, el arca así como el Señor entró. Mire, ya para terminar, amados, ya para terminar, lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom
y lo que va a producir, yo puse unos pasos, 6, 7 pasos. Lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom y lo que va a producir en nuestras casas. La primera, Dios lo bendijo primeramente a Obed-Edom. ¿Por qué? Porque él había tomado una decisión sabia de entrar en la atmósfera de Dios, de buscar el rostro de Dios, de entrar el arca, la presencia de Dios a su casa. Segundo paso, Dios bendijo a su esposa, a sus hijos y toda su familia. Porque por la fidelidad de Obed-Edom, Él te va a bendecir a ti, Ru, Mar Corona y todos los que están ahí conectados por la fidelidad que tenemos hacia Dios, por buscar el rostro, por buscar la presencia de Dios. Todas nuestras casas, todas las casas de ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos y las personas que habitan en esa casa serán llenos de la gloria y la presencia del Señor, así como la gloria de Dios entró a la casa de Obed-Edom. Yo declaro que va a entrar a tu casa la gloria de Dios y toda tu descendencia será llena, Rubonilla, Mar Corona y todas las personas que están ahí conectadas. Tercer paso. Dios bendijo todo lo que tenía Obed-Edom, sus tierras, su trabajo. Cuarto paso, Dios lo hizo sacerdote, su siervo de él. Una persona fiel. ¿Qué significa siervo de Dios? Una persona fiel. Una persona que trabaja para el Señor. Una persona que se esfuerza para el Señor. Una persona fiel al Señor. Amén. El quinto paso, Dios lo escogió a Obed-Edom para que cuidara él todo lo que Dios había derramado y establecido en él. Amén. Sexto paso, Dios le entregó el ministerio de adoración a Obed-Edom. Séptimo paso, Dios bendijo su descendencia de Obed-Edom, sus hijos, su esposa, hijos, nietos. Mire que nos dice en Primera de Crónicas 26, 7, 8, para que ustedes vean el Dios tan maravilloso y tan fiel que es con nosotros. Primera de Crónicas 26, 7, 8. Mire que nos dice en Primera de Crónicas 26, 7, 8. Primera de Crónicas 26, 7, 8. Mire todas las bendiciones que recibió Obed-Edom por entrar, el arca del pacto, la presencia de Dios, la adoración, por mantener la atmósfera del Señor ahí en esa casa, por adorar solamente el nombre del Señor en esa casa. Mire que nos dice en el 26, 7, vamos desde el 4, 26, Primera de Crónicas 26, 4. Mire que nos dice la palabra en Primera de Crónicas 26, 4. Los hijos, escuchen. Primera de Crónicas 26, 4. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabá. Porteros eran los que cuidaban la presencia de Dios. Los que cuidaban la casa, esos se llaman vigilantes. Nosotros vigilamos constantemente la presencia, cuidamos la casa de Dios, porque esta es la casa sagrada donde nosotros oramos, donde nosotros buscamos el rostro del Señor. Por eso es muy importante, a quién entramos. No entrar espíritu de chisme aquí, entrar a los que traen chisme, allá contiendas, a los que contiendan, a los brujos, a las brujas, a los hechiceros, a los satanistas, a todos los que el Señor aborrece la maldad. Amén. Y dice ahí en el 4, Primera de Crónicas 26, 4. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, fueron Semaías, el mayor Josabá, el segundo Joa, el tercero Sacar, el cuarto Natanael y el quinto Amiel, el sexto Isacar, el séptimo Peultai, el octavo Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. En el 6, Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad. Esto es tremendo. Mire, dice Semaías, el hijo de Obed-Edom, tuvo hijos. Quiere decir que los nietos de Obed-Edom también le va a alcanzar a todas nuestras generaciones, todas nuestras descendencias cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios.
Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, amados, imagínense la herencia tan grande que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Amén. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Omnid, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 72 en total. Era su descendencia de Obed-edom. 72 en total. Eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Nosotros tenemos un Dios pero tan fiel, tan bueno, que para siempre son sus misericordias. El Señor cumple su pacto. El Señor es un Dios de pacto. El Señor es un Dios de promesas. Y el Señor es fiel con sus siervos, pero también es fiel con la descendencia de sus siervos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque entendemos que cuando nosotros te servimos a ti, Señor, esa unción, Padre, esa cobertura, Dios, se la pasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, Señor. Padre, cuánto agradecidos estamos contigo, Señor. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Más que pedirte, tenemos mucho que agradecerte, Señor. Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Con nosotros eres muy bueno, bondadoso, misericordioso, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos darás más abundantemente, Señor, de lo que pedimos y entendemos, Padre amado. Que en el tiempo de la escasez seremos saciados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias porque para siempre son tus misericordias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entrar el arca de tu pacto, Señor. Que nos hagas entendidos en tus tiempos, Señor. Padre, que derribes fortalezas mentales en nuestra mente, argumentos, estratagemas del enemigo, Padre, mentiras, engaños, Señor, derriba todo lo que no es tuyo, todo lo que se opone a tu verdad, para que tu verdad fluya en nuestras vidas, fluya en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de estar en tu presencia. Ayúdanos a estar de rodillas, humillados, postrados delante de ti, con corazones arrepentidos, Señor, porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Padre, te damos gracias por cada persona conectada. Bendice cada vida, Espíritu Santo. Y oro, Señor, para que tú ministres cada corazón con esta palabra. Oro para que tú traigas convencimiento de esta palabra a cada persona conectada. Oro para que tú ministres sus mentes, para que tú blindes sus mentes y descontamines sus mentes de todo argumento y fortalezas mentales, y seas tú ministrando, Señor, y ungiendo esas mentes, Señor, para que esas mentes estén conectadas contigo y con tu propósito, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga grandemente. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, guiándonos a toda verdad. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de partir y ascender al cielo, a sentarse al lado del trono del Padre, a la diestra del trono de nuestro Padre Dios. Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ellos estaban muy tristes por la partida del Señor Jesucristo ascendiendo al cielo, al trono. Les dijo, Señor, no te vayas. Y él dijo, es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Yo les enviaré el Espíritu Santo que los guiará en espíritu y en verdad. Oramos para que el Espíritu Santo, oro para que el Espíritu Santo los guíe y los direccione a toda verdad. Oro por un alto nivel de discernimiento en cada persona y que el Señor sea abriendo la mente de cada persona para que se alinee a la palabra de Dios. Oro por entendimiento para cuando leamos las Escrituras haya revelación y presencia al Espíritu Santo para que se pueda entender la palabra de Dios, para que se pueda digerir la palabra de Dios. Amén y amén.